el testimonio mío tiene que ver con odio. Nuestro Señor Jesucristo es amor. Dios es amor. Pero tenemos un enemigo que se llama diablo y él es odio. Él trae odio al corazón de la humanidad. Soy puertorriqueño y nací en el pueblo de Yabucoa, Puerto Rico. Los pais míos vinieron a Estados Unidos y me trajeron de un año, como para 1952. Ellos vinieron a este país, a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, buscando una mejor forma de vivir, de tratar de echar hacia adelante para poder criar su familia. Vinimos al estado de Pensilvania y quiero decirles que no fuimos bien recibidos como hispanos que éramos y hablábamos español. Tuvimos problemas por todos lados. Cuando yo les digo problemas por todos lados, en el trabajo donde los pais míos trabajaban, en las escuelas donde nosotros íbamos, y aún la comunidad no nos aceptaba. Me recuerdo como niño viendo un programa una vez, un comentarista en no sé cuál de los 3 canales, porque para aquel entonces lo que había eran 3 canales: ABC, NBC y CBS. Pero estaban siendo comentaristas diciendo: nosotros no queremos esta gente en nuestra comunidad. Y enseñaban los puertorriqueños que estaban acabando de llegar de Puerto Rico. Y enseñaban algunos de ellos tirando basura por las ventanas. Enseñaban la pobreza de los puertorriqueños que estaban llegando de Puerto Rico. Y quiero decir que esto no es solamente para los puertorriqueños, sino para todo latino que habla español. Porque para el americano todos somos iguales porque hablamos español. Ellos no saben diferenciar de un puertorriqueño, un cubano, un colombiano, un mexicano. Para ellos nosotros somos todos iguales. Este mensaje es para todos. Me recuerdo que cuando comencé la escuela, la mayoría de las veces era el único hispano en la escuela. No tengo que decirle que tuve que aprender a pelear, no porque estaba buscando problemas o porque era guapo o porque era fuerte, sino porque era hispano. Me corrían los morenos, me corrían los blancos. Es más, los únicos que yo no vi correrme fueron los chinos. Pero yo iba a la escuela asustado siempre. Mi mente no estaba en ir a aprender, sino en survival. A ver si podía ese día llegar sin que alguien me diera una pela. Ese era el tipo de crianza que tuvieron los primeros puertorriqueños que llegaron a este país. Muchos formaron gangas para poder defenderse y otros pues regresaron a su país porque la discriminación era grande. Déjenme decirles que mis padres se convirtieron al Señor a la edad que yo tenía 8 años. Y quiero decirles que en la iglesia pentecostal donde nosotros íbamos, el Buen Samaritano, en Filadelfia, era bien estricto. Pero nosotros teníamos que bregar con la comunidad. Con eso quiero decirles que
aunque se predicaba amor en la iglesia y teníamos que ser humildes, nosotros los muchachitos que íbamos a la escuela sabíamos que teníamos que pelear. Lo que eso creó en nosotros fue odio, porque no nos aceptaban. Usted no sabe lo que es, y hermano, estoy hablando, hermanos de la iglesia, de que uno de los miembros se iba a mudar para un apartamento y enseguida habían 10 o 15 blancos con bates para que esa familia no se mudara. Pues nosotros cogimos bates también y éramos de la iglesia. Y ahí se iba a formar la grande. Ahí la policía abusaba contra los puertorriqueños, los paraban de puro chiste, le entraban a bofetar, yo lo vi. A nosotros nos corrían por la ciudad de Filadelfia, las gangas, porque éramos hispanos. Le traigo esto porque cuando usted vive entre medio de una situación así, el muchacho lo que va criando en su vida es odio, no confiando en nadie. En la iglesia que yo estaba, había un muchachito que era el jefe de una ganga grande en Filadelfia. A veces yo pienso que me río porque el hijo del pastor, el hijo del presidente de los diáconos, de las damas, de los caballeros, todos sus hijos formamos una ganga para protegernos cuando íbamos a la escuela. Porque eran los evangélicos no quiere decir que eran los santos. Porque los hijos se crían en la iglesia no quiere decir que ellos van a ser cristianos. Nosotros estábamos on survival. Sabíamos que todos los días que nos levantáramos, eso era porque estábamos en una comunidad que no nos quería aceptar, porque éramos diferentes. A la edad de 11 años, mejor decirle, 11 años, yo caí en el hospital, enfermo del corazón, casi muerto, y me mandaron a un hospital de niños, y ahí, el primer día, tuve que pelear, porque era el único hispano. Y quiero decirle que yo siempre perdía las peleas, porque yo era chiquito, bien flaquito. Y siempre me tocaban los grandes bien fuertes. La mamá mía llegaba al hospital a verme y me dice, ¿qué te pasó en el ojo? Lo tenía negro. Y dice, bueno, choqué con la pared. Porque si decía la verdad, pues esa es otra pelea después de la hora de la visita. ¿Y usted cree que las enfermeras o los doctores le importaban? No son hispanos, decían. Esto es lo último. Así nos veían. Un niño que es criado en ese ambiente, ¿cómo usted puede esperar que ame? Yo no sabía lo que era amor, porque veía odio por todos lados. A la edad de 13 años, el padre mío murió de cáncer y quedé huérfano, y yo era el mayor, viviendo en una ciudad así. Y yo me enojé con Dios, porque ahora, como en la tradición de los hispanos, pues el mayor pues
queda siendo el hombre de la casa, como decían. Yo como mayor, pues, me enojé con Dios. Aunque fui criado en la iglesia, no quería saber de Dios, porque yo veía odio por todos lados. A mí no me aceptaban por lo que yo era. Yo no quería saber de Dios. Enseguida que llegué a teenager, dejé de ir a la iglesia. Yo no veía la necesidad porque veía odio por todos lados. Y ahí es donde comienza mi experiencia con el Señor Jesucristo. Porque yo decía que Dios no existía. Y me recuerdo una vez, como a la edad de 15 o 16 años, que yo tuve un sueño. Y en ese sueño me vi en el cielo. Y había un montón de gente alineado en el cielo. Había una figura, como yo estoy parado aquí, una figura blanca. Y lo vi con un libro grande. Y me recuerdo que le dijo al primero: ¿cómo tú te llamas? Y él le dijo: yo soy fulano de tal. Y esa figura con su dedo pegó a buscar en ese libro grande y le dijo: tu nombre aparece aquí, a ti te toca allá. Y cuando yo miré para la derecha, yo estaba así mirando para allá, para la derecha, yo vi muchos ángeles cantando, vi la gente gozándose, una cosa bien bonita. Y dos ángeles lo llevaron a ese lado. La segunda persona le dice: ¿cómo tú te llamas? Y él le dijo: yo soy fulano de tal. Y esa figura, como le digo, era como una figura, no le veía la cara, lo que veía era el resplandor de blanco. Pegó a mirar ese libro y pegó a decir: el nombre tuyo no está aquí. Y lo enseñó para la izquierda. Y cuando yo miré para la izquierda, yo lo que vi fue un lago de fuego. Y yo miraba así, y yo como que veía gente adentro de ese lago de fuego, quemándose. Era un lago. Como usted ir a la playa y mirar así, pues así fue que yo vi ese lago. Vienen dos ángeles y agarran al tipo y lo tiran al lago de fuego. Y mientras yo estoy mirando eso, me dice: ¿y tú cómo te llamas? Y yo le digo: bueno, mi nombre es Saturnino Pinto. Y la figura, persona que estaba ahí, pegó a buscar y enseguida hizo: el nombre tuyo tampoco está aquí. Entonces cuando me dijo así, pues yo como que traté de correr para el lado derecho, pero solamente lo que hice fue pensarlo. Cuando dos ángeles me agarraron y me levantaron, porque eran bien altos, yo quedé con los pies en el aire y pegaron a caminarme para el lago de fuego. Y mientras yo iba llegando al lago de fuego, yo podía ver claramente gente quemándose ahí en ese lago de fuego. Entonces cuando los ángeles me echaron así para atrás para zumbarme para adentro, ahí quedé despierto. Y yo, como no entendía bien,
pensé que fue que me había comido una pizza por la noche y me hizo daño. Me comí un hoagie o un Philly cheesesteak, que es lo que más que se come allá. Amén, eso de McDonald's no existía todavía. Yo pensé que había comido algo y me hizo daño y salí con ese disparate. 2 o 3 días tengo otro sueño. Y en ese sueño yo estoy caminando por una de las avenidas en Filadelfia que se llama Spring Garden. Y voy caminando así, de momento está de día y fue como si alguien hubiera apagado la luz. Se puso oscuro, no se veía nada. Y yo pegué a mirar porque fue como el sol se había apagado, totalmente oscuro. Entonces vi mucha gente corriendo hacia una luz. Vi una luz y pegué a correr. ¿Cómo se dice? La gente estaba corriendo a esa luz. Yo pegué a caminar a esa luz también, a ver qué estaba pasando. Cuando llegué allí, vi una puerta bien alumbrosa. Y la puerta era de cristal. Y era en forma de un arco. Y en cada lado de cada arco estaba un ángel con un libro. Los libros de antiguos que se rollaban era lo que ellos tenían. Y vi gente ir donde esos ángeles preguntándole: ¿mi nombre está ahí? Entonces me estuvo curioso y yo pegué a mirar, y el primero fue y le dijo: mi nombre está ahí. Y él buscó y le dijo: sí, tu nombre está aquí. El ángel le dijo: tú puedes entrar. Pero que no era una puerta que abría, sino que era una puerta de cristal, sino que él pasó por el cristal. Y cuando yo pegué a mirar el cristal, había como una escalera de oro, como que subía al cielo. Y yo miraba a ver, hasta ver dónde llegaba esa escalera, pero no se podía ver. Entonces viene otro y dice: mi nombre está ahí. Y el ángel buscó y le dijo: no, tu nombre no está aquí. Él bajó su cabeza y se fue triste. Entonces yo, curioso, pues voy donde uno de los ángeles y le digo: el nombre mío está ahí. Y él pega a buscar. Él dice: no, el nombre tuyo no está aquí. Yo me quedé así pensando. Ok. Entonces, cuando ellos no estaban mirando, pues yo traté de entrar. Salí corriendo a meterme por el cristal y choqué con el cristal y caí para atrás. Entonces, en el sueño, yo analicé y yo dije: yo sé lo que voy a hacer. Voy a esperar que alguien, su nombre esté ahí, y cuando él vaya a entrar, me voy a agarrar de él para yo entrar también. Vino uno y le dijeron: si tu nombre está aquí, tú puedes entrar. Y cuando él metió el primer pie, ahí yo salí corriendo, me la agarré del brazo de él, lo empujé para los dos entrar a la misma vez. Él cayó adentro y yo choqué con la pared
y caí atrás, afuera. Y me quedé sentado ahí mirando que no podía entrar por esa puerta. Y ahí desperté. Vuelvo y le digo, no entendiendo el sueño, sino creyendo que, como les digo, cuando fue un sueño, pues pensé que había comido algo. Cuando uno tiene ese odio en el corazón de uno, todo le está malo. Uno se acuesta amargado y se levanta amargado. Como que no tiene paz, no tiene seguridad. Y así yo estaba, porque siempre pensaba que, ok, me levanto con, ¿qué me va a pasar hoy? Con esa actitud. Nunca veía nada positivo. Es más, que a veces decía, como teenager, ¿cuál es el propósito de vivir? No entiendo por qué yo estoy vivo. ¿Por qué yo tengo que vivir si veo odio por todos lados? Nadie nos rechazan como hispanos que somos. Siempre tenemos que estar peleando y oír mucha basura contra nuestra gente. O sea, a veces yo me acostaba y decía, yo quisiera acostarme y no despertar. En esa condición estaba yo. Un día, para hacerle la historia corta, tuve una discusión con la mamá mía. Como teenager, todos los teenagers tienen discusiones con sus mamás. Y si yo les digo de qué era, ustedes se van a reír, porque tenía que ver con mapear el piso. ¿Sabes? Yo cogí, empaqueté mi ropa, y la mamá mía pues tenía una casa que le rentaba a muchachos solteros, y le digo a uno de ellos, ¿tiene 20 pesos que me pueden prestar? O sea, el muchacho pues me dio 20 pesos. Yo digo, un día yo te lo pago. Todavía se lo debo. Y voy a Greyhound allá en Filadelfia, y iba con la actitud de, donde me lleven estos 20 pesos, ahí me quedo. El pastor que era de mi mamá se había venido para aquí, para Boston, y un día que estaba en Filadelfia se encontró conmigo y me dio la tarjeta de él y me dijo, si algún día tú estás por Boston, búscame. Pues cuando estoy en Greyhound, iba a pedir un ticket para ir a New York, donde tengo familia, en Manhattan. Pero cuando voy a sacar los 20 pesos, veo la tarjeta de ese pastor. Y le digo al cashier, ¿cuánto vale llegar a Boston? Y me dicen 16 pesos. Y yo miro los 20 pesos y digo, ok, es un one way ticket. No me va a dar para regresar para atrás. Solo compré. Y me monté en la guagua de camino para Boston. Mi intención era de ir para New York, pero a última hora saqué el pasaje para Boston en el Greyhound.
momento, era bien tarde por la noche. Yo tengo el mismo nombre de pai mío, a mí me decían Junior. Estoy en la parte de atrás tranquilo, quedándome dormido, cuando de momento oigo esa voz, como un poco de tratar de describirlo, pero era como una voz interna, no algo en el oído, sino algo interno. Y yo oigo esa voz que dice Junior, y yo me levanté y yo pegué a mirar. Yo dije, wow, alguien me llamó, pero en la parte de atrás de la guagua no había nadie más que yo solo. Ok, está bien. Yo dije, alma estaba durmiendo. Vuelvo y me estoy quedando dormido cuando oigo otra vez Junior. Yo quedo despierto y esta vez me está curioso, porque yo dije, déjame buscar, porque en las guaguas de antes había baños atrás, en las guaguas viejas. Miré en el baño, busqué debajo de la silla. Don't ask me why. Estaba buscando debajo de la silla a ver si había alguien escondido llamándome, haciendo una maldad. Pues yo pensaba, esto es locura, this is crazy. Estoy oyendo estas voces. Y no encontré a nadie, me senté otra vez, y esta vez pues decidí no quedarme despierto y mirar para afuera el highway. Y mientras yo estoy mirando el highway, que estoy despierto, oigo la voz por tercera vez. Junior. No sé explicarle por qué, pero dentro de mi mente y dentro de mí, yo dije, ¿eres tú, Señor? Recuérdese, yo había ido, los padres míos me obligaron a ir a la iglesia. Yo conocía la historia de Samuel. Yo dije, ¿eres tú, Señor? Y oigo esa voz sublime que dice, sí, soy yo. Me levanté y perdí la mente. Fue lo que yo dije, estoy loco, estoy oyendo voces. Perdí la mente. Y me recuerdo que vuelvo a oír la voz y me dice, tú no eres de este mundo. Y yo como que me quedé pensando, yo no soy de este mundo. ¿Qué es eso de que yo no soy de este mundo? Si yo estoy sentado aquí en esta guagua, voy para Boston. ¿Cómo que no soy de este mundo? Y la voz vuelve y me dice, tú no eres de este mundo. Y yo dije, ya que estoy loco, pues, déjame hablar con la voz esa. A ver. Acepté la situación y dije, pues, yo oigo que me está hablando, déjame hablar para atrás. Y dije, no entiendo, ¿qué quiere decir que no soy de este mundo si estoy sentado aquí en la guagua? Estoy yo, en mi propia mente, conversando. Y esa voz me dice, cuando yo te digo que tú no eres de este mundo, es que yo quiero que tú me sirvas a mí. Yo no te dejé a ti vivo para que le sirvieras al diablo. Cuando estaba en el hospital, que padecía del corazón, me dijeron que no iba a vivir mucho porque mi corazón estaba
bien malo. Una de las válvulas que uno tiene no estaba funcionando, no estaba trabajando, y me dijeron: tú vas a morir pronto. El Señor me dijo: ese fui yo que te sané. Y la voz me dice: si tú ibas a ser del diablo, yo te hubiera llevado en ese momento. Yo dije: ok. Me dijo que estoy vivo porque Él me permitió estar vivo. Llegué a la ciudad de Boston, ya prácticamente convertido, porque el Señor me estaba hablando por todo el camino. Cuando llego a Boston, que fue en el 1968, cuando ya estaban acabados de matar a Martin Luther King, el mismo año que lo mataron, yo llegué aquí a la ciudad de Boston. Cuando llegué a Stewart Street en downtown Boston, que pegó a buscar un taxi, a ver, me quedaban más que 4 pesos, a ver si me llevaban y el pastor vivía en Dorchester, cerca de la Blue Hill y Columbia Road, si ustedes conocen eso, donde queda Franklin Park. Y los primeros taxistas que cogieron la tarjeta y vieron la dirección: ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco? Tú no me puedes dar dinero para yo llegar allá. No, olvídate. Todos los taxistas blancos, ninguno de ellos quería entrar porque tenían que venir a la Blue Hill. Y creo que para ese entonces quemaron tiendas, se formaron riots cuando mataron a Martin Luther King. Ninguno de ellos quería venir a Dorchester. De momento veo un taxista donde el driver era moreno. Y le enseño la tarjeta, si me podía ver. ¡Ah! Come on, brother, get in. Me meto en el carro, corro 2 o 3 bloques, él para y se montan 2 más en cada lado de mí. Yo dije: oh boy, ya yo sé lo que viene. Acuérdense, le estoy diciendo que en Filadelfia yo siempre era rechazado. Ya yo dije: hasta aquí llegué. Ya yo sabía lo que ver. Pegaron los morenos a preguntarme: ¿de dónde tú eres? Bla, bla, bla. Y yo soy de Filadelfia. Y actuando el tofecito, pero temblando. Entonces, pero me dice: no, pero ¿de dónde tú eres? Y yo digo: bueno, yo soy puertorriqueño. Soy de Puerto Rico. Me dice: ah, tú eres uno de los de nosotros. Y dice: ok, that's fine. Se apearon. Entonces el taxista me llevó a Franklin Park, ahí el Franklin Park Zoo, y ahí me dejó. Y le di los 4 pesos. Y ahí no era la dirección, sino que me dejó allí, en una área totalmente de morenos para aquel entonces. Era como la 1 de la mañana y yo estoy mirando así por la Blue Hill, all the way down, y miro para el otro lado, Blue Hill, the other way, y yo no sabía para dónde coger, porque decía, cuando yo miraba la tarjeta, era una calle que no era la Blue Hill. Y yo decía: ¿qué yo hago ahora? Pegué a caminar para Blue Hill, yendo para Marapán. I was getting deeper.
So, pegué a caminar para Marapán. Yo no sabía dónde yo estaba. De momento, oigo esa voz que me dice, vira y coge the other way. Entonces, yo decía, aquí estoy en esta ciudad donde yo no conozco a nadie. Tengo una voz aquí que me está hablando desde que salí de Filadelfia y ya me tiene cansado. O sea, yo seguí yendo como para Marapán. Y la voz me decía, no, vira. Entonces, después que caminé 2 o 3 bloques, y yo paré y yo dije, pegué a analizar como loco que ya estaba. Y dije, ok, estoy en una ciudad que no conozco las calles, no conozco a nadie aquí, solamente tengo esta tarjeta de este pastor. Déjame oír esa voz. Eran ya las 1:30 de la mañana. Ok, vamos a oír. Reviré y pegué a caminar como yendo para Dudley. Recuérdense, yo no conocía a Boston, yo no sé para dónde iba. Pegué a caminar como para Dudley. Entonces, llegaba a la esquina de la calle y la voz me decía, sigue. Y yo seguía. Llegaba a la otra esquina, sigue. Yo seguía. Entonces, cuando llegué a Blue Hill y Columbia Road, cuando paro que iba a cruzar, dice, no, dobla. Estoy mirando a Columbia Road. Ok. Seguí caminando por Columbia Road para abajo. Y me estuvo así de bloque en bloque hasta que llegué en la Columbia Road, donde cruza antes de llegar a la Queen Street, que hay un tren que pasa. Cuando llego allí, que estoy esperando la voz, no oigo nada. Y espero y no oigo nada. Y espero no oigo nada. Pegué a mirarla así, a ver dónde yo estaba. Y de momento veo unas casas en una jarda, en la otro lado de la vía del tren. Y estoy mirando esa casa y yo digo, wow, qué bonitas están esas casas. Están en una montaña. Cuando miro una, sale la voz, dice, allí es. ¿Ah? Y dije, allí es. Pegué a caminar para la casa que la voz me dijo. Cuando miro el mailbox, está el nombre del pastor. Recuerdo, ya son como las 2 de la mañana. El pastor pues viene a la puerta, abre la cortina y cuando me ve se raspa los ojos como que no puede creer lo que ve. Y me abre, yo digo, ¿qué tú haces aquí? I don't know, perdido. Me dice, ¿cómo tú llegaste? Yo no quería decirle de que estaba oyendo voces, porque si le digo a la gente que estoy oyendo voces, me van a decir que estoy loco. Por un par de años yo nunca di ese testimonio, porque siempre pensé que si yo le decía a la gente lo que me sucedió, cómo yo llegué a Boston, la gente va a decir, tú eres un loco. La cosa fue cuando llegué a la iglesia del pastor, hubo una manifestación del Espíritu Santo y yo veo una iglesia grande y veo un muchachito que yo conocía corriendo a todo lo que da, corriendo, pero con los ojos cerrados. Y yo miraba eso y decía, wow, zoom, zoom. Él le daba vuelta porque había aisles en el medio. Él estaba corriendo así, dando vueltas y dando vueltas, pero corriendo a todo lo que da, con los ojos cerrados. Y yo mirando, wow, y no le da a nadie, y no le brinca, porque había gente en el piso también. De momento,
como donde está sentado Héctor. La última vuelta viene y cae en los pies míos. Y yo me quedé espantado. Y yo digo, y él me agarra por la mano y trata de llevarme al púlpito. Y yo echando para atrás. Él empujando y yo asustado. Y me dice, soy yo, Jesús. Cuando yo oí esas palabras, yo sentí algo salir de mí. Literalmente yo sentí algo salir, como un espíritu de mí. Era todo ese odio que yo tenía, todo ese miedo que yo tenía, todo eso desde que yo llegué a Filadelfia, todo eso que el diablo había sembrado en mí. Cuando ese muchacho, el Señor me habló a través de soy yo Jesús, eso salió de mí, yo lo sentí que salió. Y entonces me sentí liviano. Y cuando vine a parar, cuando abrí los ojos, no sé cómo, estaba en el púlpito de rodillas. Y yo lo único, cuando yo me vi en el púlpito, yo digo, ¿cómo yo llegué aquí? Pero que entonces miré para atrás y vi toda esa gente mirando. Y yo dije, de aquí no me levanto. Me quedé todo el culto ahí hincado y no me levanto. Yo creo que era de la vergüenza, ¿ves? Porque toda esa gente me está mirando y yo no los conozco. Ese día comenzó mi caminar con el Señor. El caminar con el Señor no es una religión. Es una relación personal. Y Dios es real. Y yo aprendí eso. Y el que no tiene esa relación con Dios nunca va a entender cuál es el plan de Dios contigo. Porque estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días y el Señor viene pronto. Y voy a terminar con 3 textos, si me lo permiten, y yo voy a pedirle a mi esposa que ella lea el primero, que queda en el libro de Daniel, capítulo 12, el 1 y el 2. Amén, aleluya. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí, en el libro de Daniel, Dios le demuestra a Daniel que va a haber un tiempo malo donde las cosas se van a poner tan y tan malas como nunca lo ha habido en la historia humana. Pero él hizo una promesa y dijo: pero tu gente, todo aquello que se han escrito en ese libro, serán salvos. Y los que estén durmiendo, unos serán levantados para vivir una vida eterna con Dios, pero otros para
condenación para siempre. Ese fue en el Viejo Testamento, en el libro de Daniel. Ya Dios estaba hablando de que va a haber un día de juicio y los que se van a salvar son los que están escritos en el libro de la vida. Y que los que mueren solamente están durmiendo y van a despertar un día. Unos van a despertar para estar con el Señor, pero otros para vergüenza eterna. El otro texto que quisiera que mi esposa leyera queda en el libro de Lucas, capítulo 10, 17 y el 20. Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Ahí Jesús le dice a sus discípulos, porque Él le dio potestades para reprender demonios, sanar los enfermos y hacer todo lo que Jesús hacía. Y cuando ellos regresaron para atrás, darle las buenas noticias a Jesús, bien contentos, Jesús dice: no se alegren de eso. No se alegren de eso, sino alégrense en que su nombre está escrito en el cielo. Eso es lo más importante. Que el nombre de uno sea escrito en el libro de la vida. Y por último, en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaban sentados en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor me dio ese sueño cuando yo no estaba buscando del Señor. Aunque estaba pasando por muchas situaciones personales, el Señor me está diciendo: si tu nombre no aparece en el libro de la vida, no vas a entrar. Después que me convertí, un hermano de la iglesia me regaló una Biblia y comencé a leerla. Y cuando vi esos textos, yo digo, me quedé con la boca abierta, porque el Señor me estaba hablando de que mi nombre, que estuviera yo seguro que mi nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Y el infierno será lanzado al lago de fuego. El infierno es solamente un sitio de espera hasta el día del juicio. El infierno no es el último sitio donde la persona va a ir. Los que
sean salvos, sino es el lago de fuego. Porque la muerte, como dice ahí Apocalipsis, y el infierno será lanzado al lago de fuego. Por eso, mis amigos, les digo que entreguen su corazón al Señor si no lo han aceptado. Porque por eso fue que vino Jesús, para que nuestros pecados sean perdonados. Y todo ese odio y todo eso que estaba en mi vida, el Señor lo quitó y lo puede hacer para ti. Muchos de mis amistades se fueron a la droga, pegaron a beber, pegaron a hacer un montón de cosas por la discriminación y el odio y todo lo que veían, y nunca podían progresar. Hay una solución, y es Cristo. Que Dios le bendiga, y ese es mi testimonio.